General, la verdad que hablar de la historia y de la actualidad política dominicana con usted es muy importante, porque usted es un hombre que edifica, construye, y eso es lo que necesitan los jóvenes dominicanos. Sí. Ser edificado y darle herramientas para la construcción positiva y el fortalecimiento de nuestra patria. Vamos a hablar un poco de política, ¿verdad? Sí. Porque muy pocos de nuestros militares que terminan su vida útil militarmente son tan activos políticamente como lo es usted. Sí. Usted está militando en el partido Fuerza del Pueblo, Sí, del expresidente don Leonel Fernández Reina. De forma entusiasta. De forma entusiasta, y eso es importante, Sí. porque esos son los parámetros que da la democracia a la persona. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el presidente Fernández para regresar al poder? Sin subestimar las posibilidades del adversario en el gobierno, y eso es una categoría de posibilidades. Recuérdate del uso y abuso de recursos del Estado, además. Hay toda una doctrina con eso. Cuidadito con eso, sí, yo creo, general. Yo creo que todas. Yo creo que todas. Y no por fe, sino por hechos. Por convicción. Señor Comisión, cuando tú dijiste, vamos a hablar de político ahora, y en algún momento no hemos hablado de política. El tema dominico-haitiano es un tema fundamentalmente político y se aduce neutralidad. Se aduce neutralidad precisamente para aprovechar esas ventajas. Y de eso te quiero hablar primero. Tú me hablaste de las posibilidades. Yo pienso que tiene todas las posibilidades el presidente Fernández y la fuerza del pueblo de llegar al poder. No solamente podríamos agotar un programa sobre eso, pero yo quiero decirte que el tema, yo por naturaleza no puedo ser neutral. Quizá porque tuvo mucho tiempo estando obligado a ser políticamente neutral, ¿verdad? Atendiendo la Constitución. No, obligado no, ese es un mandato que da nuestra Constitución. La Constitución de la República. Es respetuoso de ella. Claro, pero, y sobre todo. Pero yo te digo a ti que ahora se ha producido un evento importante. Me refiero a la Junta Central Electoral, que ha aducido, prohibido en esta temporada las manifestaciones públicas, la propaganda, todo, ¿verdad? Ha prohibido eso. Pero resulta que yo atribuyo a un olvido, porque no puedo atribuir otra cosa, un olvido de los magistrados. A un lapso. A un lapso mental. Ellos se les olvidó que había un mandato del Tribunal Constitucional donde reconocía los derechos constitucionales a ese respecto que renegaban de esa disposición. Bueno, ¿verdad? Fíjate en ese dato. Pero yo quiero ser más subliminal todavía. Cuando tú hiciste una pregunta importante, con la que yo estoy de acuerdo, y yo te la respondí, es atinado en un momento como este. En un momento como este. Sí. Entonces, sacarle provecho político, bueno, pero frente a esa situación que yo te acabo de citar, y el hecho de que una cosa es el presidente. Si el presidente no fuera candidato, que todavía no lo es, faltan algunos temas. Creo que legalmente todavía no lo es. Sí. Bueno, entonces habría otras posibilidades, pero no, ahora no, es que el presidente él reconoció que va tras la reelección. Y entonces lo mismo está pasando en cuanto a los primeros ejemplos que te puse. Cuando el presidente va a hacer cualquier cosa, una inauguración, algo, ¿qué pasa? Que ahí saltan grupos, parte de los manifestantes que mencionan, le hacen campaña. Embargo, el país está lleno, mira, el general, país. Sin embargo, esos grupos no lo acompañan a la frontera. No lo acompañan a la frontera, pero hay otra cosa. Esos grupos también sabemos cómo se arman, Se arman. Cuando Trujillo, recuerda el diezmo de los empleados públicos para el Partido Dominicano era obligatorio, ¿verdad? Ha habido ese diezmo, no, sigue siendo, ahora el diezmo es de participación, porque los empleados públicos, y no lo digo yo, lo ha dicho, en Barahona pasó un caso increíble de una funcionaria que mandó, obligó, constriñó, bueno, entonces, constriñó la ley, constriñó el derecho que tiene usted y yo
no importa que seamos empleados públicos, de tener las preferencias políticas que yo quisiera. El país está lleno. Tú no has visto una cosa que se llama L4. L4 más. ¿Tú no has visto las vallas? Sí. ¿Esos vallas de quiénes son? ¿Son de Leonel Fernández? Son del presidente Luis Abinader. ¿Usted prefiere que no, yo lo que quiero el es, escudo de Estrada mejor? No, yo lo que quiero que sea. Con la bandera. No, yo lo que quiero, eso está prohibido por la ley. No, yo, detrás del presidente, que esté la bandera o el escudo y no L4. Sobre todo en sus hechos, en sus actos gubernamentales. Que eso sea lo que anime, como decía Duarte, toda función pública, inclusive toda aspiración. Eso debe ser. Ahora, fíjate, yo lo que pienso es, ante tu pregunta, que lo que debe haber es equidad. ¿Me explico? No solamente... Es una pregunta, general. Sí. Si en estos momentos el presidente llama al guardia, como Sí. le gusta el dominicano, Sí. al guardia José Miguel Soto Jiménez, venga, José Miguel, ¿quién usted cree que lo está llamando? ¿El candidato o el presidente? En este momento, Sí, señor. las dos cosas. Las dos cosas. Entonces usted lo dudaría, ¿verdad? No, que dudaría en ir. Sí. No, yo oye lo que te voy a decir. Yo pongo a disposición de la República Dominicana toda experiencia, bueno, porque no hacerlo sería. Ahora bien, a ese llamado yo no iría. Sobre todo porque, como tú dices, pues yo estoy hablando como ciudadano, Así es. como ciudadano, no como guardia. Mi carrera militar terminó hace mucho tiempo, hace más de 20 y pico de años. No, yo como ciudadano, naturalmente, en ese caso hay un problema. Porque tú podrías estar pensando, y la gente también, bueno, pero si el país está en peligro, ¿verdad? Entonces, usted debe de ir necesariamente. Hay un problema. Irrefutable. Tú conocías a un poeta, claro que sí, muy famoso, se llamaba Pablo Neruda. Él decía, la poesía me la dicta el partido y yo soy miembro de la fuerza del pueblo. Entonces, si el partido me manda a hablar con ese señor, yo voy con el presidente de la República por esos intereses, porque no te quepa duda que una de las cosas que anima al presidente Fernández y a la fuerza del pueblo es el interés nacional y la defensa nacional. Él lo ha dicho. ¿Sabe cuándo lo dijo él? Cuando el problema de la trata, de la ley esa de tratas, ¿verdad? ¿De blanca? No de trata de blanca, sino trata. de tráfico de personas. Tráfico de personas. Y sobre todo de regularización. Recuérdate que como pasó en mayo del 21, ante el gran problema que hubo y que había, esa opinión hizo que el gobierno diera para atrás con la concesión del canal, y pasó exactamente lo mismo, ha pasado en varias ocasiones. Esa ley que yo te estoy refiriendo, la introdujo el presidente en el Congreso, tuvo que sacarla. Tuvo que retirarla. Pero con la amenaza de que Con la volvía. presión popular. Y entonces, óyeme, el señor canciller de la República, Don Roberto Álvarez. cuando habla de cerrar la frontera, que él fue el primero que habló de eso, ¿verdad? Una recomendación al presidente, que el presidente aceptó primero, antes de cerrarla como la cerró, que por cierto, debo decir que es una de las promesas que ha cumplido, eso hay que celebrarlo. Él cumplió que la iba a cerrar y la cerró. Qué bueno. Pero yo te decía que el señor Roberto Álvarez, con ese tino del diplomático, plantea eso, ¿verdad? Pero le agrega un dardo envenenado. Y así tú ¿Cuál quieres, es el dardo? así tú quieres que no se politice. ¿Cuál es? ¿Cuál es el dardo? Sí. El dardo. Sí. Que cerrando la frontera, entonces podremos regularizar la migración ilegal y podremos... permanece aquí. Que está aquí, y también aplicar la ley del 2030, que también reconoce de paso que se está violando. La del 2030, No, como manda la ley. 80-20. La 80, el 80, 80-20. es que me Sí, dio el el lapso 80-20. del club 2030. Bueno, 80-20. del 80-20, ¿me explico? Entonces, fíjate, es un trato. ¿Qué es lo fundamental? Yo he dicho muchas veces, siguiendo el discurso del presidente Fernández, que ya yo te dije que no habla ni de nada más ni de menos, la Junta Central Electoral
y las autoridades del gobierno en reelección tienen que cuidar el proceso electoral, tienen que cuidarlo. Y también la frontera. No, óyeme también, no solamente la frontera, pero atendiendo la población. ¿Tú sabes por qué? Porque a mí, no es que yo sea historiador, sino mi afición por la historia. Lo es, usted es un Sí, historiador. no, pero también mi afición, vamos a dejarlo ahí, la afición por la historia. Me dice que el pueblo dominicano es un pueblo que aguanta de todo, un pueblo tolerante. Es un pueblo tolerante, pero esa tolerancia es hasta un día. Allá en el Cibao le llamamos el día menos pensado. El día menos pensado. El día cuando se agota la tolerancia. Y entonces el gobierno, sobre todo, el presidente, con el tema haitiano, que por cierto, hay que decir, meter un anuncio ahí, óyeme, tú sabes la gente, la cantidad de gente que tiene, y gente respetable, gente con mucha prosapia, pero además con mucha dignidad. Tú sabes la cantidad de veces que se le ha dicho al presidente, se le ha advertido sobre el problema haitiano. Y no se ha hecho lo que debe de hacerse. Creo que No es la primera vez. Ha habido muchas palabras. No es la primera vez que el Listín Diario, por ejemplo, para citártelo de nuevo, y tú dirás que tú eres un lector consuetudinario del Listín, sí. Igual que yo. Entonces yo resulta, ¿cuántas veces ha advertido? Porque no es Soto que lo está diciendo. El Listín ha advertido, ha recomendado varias veces que cierren la frontera. La medida que se está tomando Y hoy. nosotros también. ¿Verdad? Y usted también. Nosotros. Y a mí me duele el galillo. Pero no solamente con el tema del canal. ¿Tú sabes cuándo debió? Con el mismo sentido, con el mismo sentido de la disuasión, ¿verdad? Y usar como instrumento esa cosa para expresar la voluntad del Estado, la voluntad política del Estado, cuando el secuestro de los dominicanos. Porque hay que decir también que la medida esa de cerrar la frontera es importante, ¿tú sabes por qué? Y muy dolorosa para Haití. Porque los mercados esos... El mercado binacional. Son los que mantienen. 1.000 millones al año. Claro, entonces eso no es un... General, la frontera está cerrada, el presidente ha cumplido con sus palabras, usted lo ha reconocido eso. Pero, ¿qué pasaría? Yo he reconocido que él cumplió en esta ocasión. En esta ocasión. Sí. Dijo el presidente haitiano, el señor Ariel, ayer en un comunicado, que el gobierno ni va a parar ni tiene por qué parar porque ellos van a hacer cumplir sus leyes internas. No, y hoy sale un venenito, ¿para qué? Pero eso es muy propio, Eso es muy propio de la política haitiana, del Estado haitiano, que no existe el Estado. No existe Estado. No existe, pero es muy propio. ¿Tú sabes de qué? Ahora dicen ellos que las autoridades dominicanas que se retiraron. Se retiraron, ¿por qué? Porque el presidente puso, y eso es lo que yo celebro, dio un ultimátum, le puso fecha, se negoció, no se llegó a acuerdo y entonces se cumplió. ¿Y ustedes como partido están de acuerdo con eso? ¿Con qué? Con el cumplimiento de las medidas. No, hasta que espérate, Haití rectifique. Vuelvo y te digo, la poesía me la dicta el partido. El presidente ha dicho, y con eso lo ha dicho todo, que rechaza la construcción del canal. Si las medidas gubernamentales coinciden con eso o viceversa, entonces es un asunto que ahí sí es práctico. General, muchísimas gracias por esta importante entrevista que nos ha concedido. Y como siempre en este espacio, usted tiene unos últimos segundos para un mensaje final. Bueno, luego, mi mensaje final tiene que ver, definitivamente, alguien me ha dicho politiquero por ello, y yo lo acepto con mucho gusto, con un mensaje de la fuerza del pueblo. Así es. La fuerza del pueblo para triunfar. La fuerza del pueblo para vencer. Y de eso se trata el momento. Le deseo muchos éxitos y gracias por venir. Le prometo que pronto quisiera volver a contar con su presencia. Cuando usted quiera. Estamos hablando con un gran intelectual dominicano, uno de nuestros estrategas militares, que como dijo hace un momentito, está presto para levantar siempre la bandera tricolor y cantar con orgullo el himno de la patria. Señores, hasta el próximo sábado y como siempre lo dejo con el editorial de Tele Radio América. Buenas noches. Editorial de Tele Radio América, El Río Masacre.
El que tiene oído que oiga, señor presidente. Haití, que no es un estado, se caracteriza porque lo irreal es parte de su cotidianidad. Ahora nos sorprenden los malos vecinos con un canal en la parte occidental de la isla para supuestamente desviar el río Masacre. El Masacre, que se pasa a pie hace más de 50 años, nace en Loma de Cabrera. Sus aguas tocan Dajabón, donde obtiene su condición de transfronterizo, compartido por Juana Méndez, desembocando en la bahía de Manzanillo y luego en el mar. Es un río dominicano. ¿De dónde se sacan los haitianos que ellos pueden desviar un río que no nace en su territorio, que es, repetimos, dominicano? ¿No saben los malos vecinos que por solidaridad ante el desastre ambiental que le afecta, se ha permitido que las aguas del Masacre lleguen a su territorio, al que han convertido en una cloaca del lado haitiano? Ante la sinrazón de los haitianos, le pedimos al gobierno desde Multimedios Teleradio América que sin espavientos, movimientos de tropas y maquinaria pesada, mande a represar las aguas del río Masacre desde nuestro territorio, que es donde nace el río. Y punto. Con esa medida a la cual tenemos derecho, los haitianos se quedarán sin agua en esta parte de la isla. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Quién está detrás de esta grosera provocación? ¿Y qué es lo que se pretende? El poder de la palabra, con Fernando Mangual y Jesús María Hernández,